Bueno, Todos los nuevos participantes, les presento al ingeniero Michel Rodríguez de Colombia, de la materia de mantenimiento en vehículos eléctricos e híbridos. Ahorita estamos acá en Monterrey, en el EV Center. Tenemos aquí algunos compañeros, saluden. Igual, invitación abierta, todos los que puedan venir los miércoles de 6 a 10 de la noche. Aquí vamos a estar conectados físicamente y vía remota de 8 a 10 con el ingeniero Michel. Ingeniero, preséntese y bueno, vamos avanzando. Tengo unas diapositivas del plan de estudios que vamos a estar llevando con usted, el ujú, proyecto del alternador a motor eléctrico y sí, bueno, ir platicando de su experiencia, su currículum. perfecto. Bueno, mi nombre como mencionaba Michael Rodríguez, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Tengo 46 años. Tengo aproximadamente ya casi unos 30 años de experiencia en la parte automotriz en diferentes áreas. Actualmente me desempeño como técnico instructor en vehículos híbridos eléctricos aquí para Mobility Hub, también para una compañía de entrenamiento en Colombia que se llama CESBI Colombia. También trabajo para una compañía familiar que se llama Autoservice Gama. Trabajamos el tema de asistencia vehicular, rescate vehicular, grúa, programación en la parte electrónica y pues todo lo que tiene que ver relacionado con el diagnóstico y mantenimiento automotriz. ¿Listo? ¿Qué más les puedo comentar? Dentro de mis inicios, pues obviamente inicialmente trabajé para la compañía Honda, aproximadamente de año 96 al 2004. Pues obviamente aquí me formé, tuve la posibilidad de acceder a entrenamiento de primera línea con la marca, con su publicidad japonesa, excelentes vehículos, todavía tengo relaciones con la marca. Bueno, actualmente también obviamente trabajo temas de la marca Ford, participo de manera activa en el servicio de asistencia telefónica para la línea de Ford Colombia, cuando tenemos un vehículo que tiene algún problema fuera de garantía. He tenido la posibilidad pues de realizar cursos de primera respuesta, también obviamente aquí dentro de mi localidad, dentro de mi ciudad, pues hemos entrenado equipos de respuesta a emergencias, cuerpos de bomberos, a través de una plataforma de entrenamiento República Dominicana, pues obviamente tuve una certificación como instructor certificado en respuesta a vehículos híbridos eléctricos. Esto fue un trabajo que se realizó para diferentes cuerpos de bomberos. Dentro de la formación técnica, pues logré encontrar este reconocimiento como técnico laboral en mantenimiento de vehículos hidroeléctricos en Colombia. Em, Otra de las logros que he obtenido, por ejemplo, este año a través de CIS Electronics Norteamérica, pues obviamente poder certificarme como técnico máster en electrónica automotriz. Otro ejemplo de una actividad que hicimos de manera virtual en apoyo a Cuerpo de Bomberos de Venezuela, participando como instructor dentro del curso de respuesta a materiales peligrosos. Y pues bueno, es algo muy básico de lo que hemos logrado hacer. Aquí estamos obviamente integrados al grupo con el ingeniero Antonio en diferentes etapas. Ya llevamos un tiempo, creo que importante, ingeniero. Usted me corrige. Y bueno, aquí tenemos básicamente una Igual, parte, Michelle, señor, la parte de, pues, del plan de estudios que lo coloco aquí en la presentación, ok, pues, ir platicando de la parte eléctrica, la parte fundamental de las bases de pues, de la electromovilidad, que es el temario uno de tu materia, el temario 2. Digo, es importante ir viendo conceptos de básicos, ¿no? Del CO2, medio ambiente, temas de herramientas claro, de diagnóstico, sistemas de propulsión, sistemas de refrigeración, de lubricación. Igual, no sé si quieras platicarnos un poquito de la estructura que claro. has hecho. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en la parte técnica? El futuro es eléctrico, inclusive hidrógeno. Sin embargo, todos obviamente tenemos una expectativa sobre querer ya trabajar sobre vehículos híbridos eléctricos, pero para poder llegar a este nivel tenemos que entender los conceptos básicos. Por ese motivo, dentro de la plataforma de entrenamiento, en la cual obviamente basamos nuestros conceptos eh, de enseñanza, pues encontramos una serie de temas sobre el tema de concientización ambiental. O sea, tenemos que entender el porqué de las cosas, ¿cierto? De dónde venimos o para dónde vamos. Si nosotros desconocemos nuestra historia, pues obviamente no sabemos para dónde vamos. De ahí es muy importante que obviamente vemos en este primer nivel, con una parte muy básica que pronto podemos ver, bueno, pero esto qué tiene que ver con un tema de automovilidad, tiene que ver mucho, porque tenemos que entender qué es lo que se está buscando como tal controlar
obviamente con la entrada en operación de vehículos eléctricos e híbridos a nivel mundial. ¿Esto de dónde viene? ¿Qué se está buscando reducir, cierto? También tenemos que tener en cuenta que aunque tenemos vehículos y se hablan de que en el año 2035 no se van a producir más vehículos de combustión interna, estos van a seguir rodando. Entonces, en nuestro mercado vamos a seguir teniendo vehículos de combustión interna que van a tener necesidad de mantenimiento, que van a tener necesidad, obviamente, de servicio. Entonces, véanlo de la siguiente forma: el técnico de alto voltaje o el técnico certificado en electromovilidad tiene que ser el pool, ¿cierto? Como tal, el VIP del técnico, pero él tiene que manejar todos los conceptos. Por ese motivo, obviamente, dentro de este nivel encontramos cosas muy básicas sobre el tema, digamos, de concentración ambiental, ¿cierto? El protocolo de Kioto, ¿cierto? Los temas de niveles de emisiones, para que obviamente vayamos encontrando el por qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Bien. Ahora hay que tener en cuenta que todo ese tipo de avances ha sido dado por dos cosas: voluntad política, ¿cierto? Que obviamente han tenido los estados, y pues obviamente también que las mismas marcas han buscado el desarrollo de ese tipo de conceptos. Luego vamos revisando el tema de uso de herramientas básicas. Estamos viendo el uso del amperímetro, multímetro, pinza amperimétrica. Bien. Luego vemos un sistema de diagnóstico, cómo diagnosticar, porque obviamente antes aquí de ir a medir, tenemos que diagnosticar, ¿cierto? Como el médico, ¿no? El médico no te opera, ¿cierto? Sino hasta que hacen unos exámenes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un simulador, el simulador de Lectube, donde es un vehículo donde yo puedo crear fallas, ¿cierto? Y el sistema obviamente te va a poner a hacer pruebas. Tú puedes cambiar obviamente elementos, puedes usar un escáner, vas a usar obviamente un diagrama, ¿cierto? Vas a tener obviamente una consulta de códigos de falla, uso de herramientas, y vas a hacer una serie de pruebas de manera virtual. Esto te acerca o nos coloca en un tema de inmersión ya sobre un vehículo, para cuando podamos obviamente trabajar sobre un vehículo, poder entender qué pruebas podemos hacer, qué elementos de funcionamiento podemos tener. Entonces, para obviamente poder correr, que será el objetivo de la parte de electromovilidad o de alto voltaje, tenemos que entender los conceptos básicos de funcionamiento de los elementos. Obviamente aquí tenemos como tal este programa, tiene obviamente un apoyo en mentoría de la parte de ingeniería, pero también necesito el apoyo de ustedes en dedicarle tiempo como tal al desarrollo de ese tipo de conceptos, porque el éxito de ese tipo de programa está en el autoaprendizaje. Bien, yo obviamente los puedo ir guiando, les puedo ir explicando, podemos ir trabajando casos, les puedo ir compartiendo experiencias. En algunos casos yo les he compartido algunos vehículos que yo he tenido en mi taller. Obviamente, pues hemos hecho un en vivo revisando unos elementos, pero es muy importante ir, ¿cierto? Cuando iniciamos el programa, ir revisando los temas, ¿cierto? Ir avanzando poco a poco, cada uno a su ritmo, pero dedicándole media hora, una hora, bueno, el tiempo que ustedes puedan diariamente para poder ir avanzando. Si no, pues obviamente ese tipo de mentorías, pues obviamente no tienen un objetivo, no tienen un resultado adecuado, y no todo obviamente puede ser virtual. Por ese motivo también está la invitación para que puedan ir a Levi Center, ¿cierto? También el objetivo es poder conocer cosas, elementos de los sistemas, ir investigando, leyendo. Hoy en día estudiar en cierta forma es muy sencillo porque tenemos el tema de la virtualidad. Hace 5 o 10 años o antes de pandemia era mucho más complicado poder, digamos, estar enlazados acá como lo estamos haciendo. Aquí estoy a más de 2000 kilómetros de distancia de ustedes, y obviamente estamos tan cerca como tan lejos. Dentro de este programa, por ejemplo, podemos ver temas de motores, sistemas de control híbrido, sistemas de cableado. También obviamente vamos a trabajar otros temas alternos, porque ustedes deben entender cómo funciona un diagrama eléctrico, ¿cierto? De qué componentes están trabajando. Por ejemplo, en la sesión pasada estuvimos viendo un tema de un relay, ¿cierto? Cómo funciona, algo básico, que inclusive de eso tenemos que hacer un taller para que ustedes lo puedan ejecutar. Y cuál es obviamente una de mis filosofías, y lo que yo siempre digo es: las cosas complicadas hacen parte, ¿cierto? Son parte de cosas sencillas. Entonces, aquí, obviamente aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto que es como obviamente convertir un alternador en un motor, que ya un alumno de una promoción logró hacerlo. Este proyecto también se encuentra en internet, pero el tema, ¿cuál es? El tema es obviamente hacerlo. Porque si nosotros nos damos cuenta, si no entendemos cómo funciona un alternador, pues obviamente tenemos que conocer el principio de funcionamiento, cómo funciona también un motor eléctrico.
Y cuando hacemos este proyecto y lo ponemos a rodar, ahí estaríamos obviamente entendiendo qué hace un motor de tracción, qué haría la controladora, ¿cierto? Qué haría el sistema obviamente de control de batería. Es un proyecto muy interesante. Yo logré hacer una prueba, aquí como tal está, aquí está la prueba del compañero, de José Luis. Ingeniero, por favor, se desconectó. A ver, nuevamente. Y vemos cómo ahí hacer la Aquí medición está trabajando José Luis y vemos cómo ahí con 4 baterías, tenemos 47.7. Ahorita ya hice algunas 4 baterías pruebas de y ya 12 bajó un poco voltios. el voltaje, pero originalmente tenía 49 volts. Ahorita con las pruebas que ya hice ya bajó un poco el voltaje, pero ahí tenemos por lo menos 48.3 volts y con eso vamos a lograr que funcione nuestro motor. Ahora sí, de este lado pues ya tengo todo conectado. Aquí tenemos ya nuestras tres fases, tenemos nuestra controladora. La controladora está conectada al banco de baterías, que sería una corriente directa. Lo que hace nuestro controlador es transformar la corriente directa a corriente alterna en tres fases y la vamos a pasar a nuestro motor. Vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí tengo un acelerador y vamos a ver cómo empieza a girar nuestro motor. Ahí está girando, ahí se convirtió el alternador en un motor. Y ahí tenemos ya nuestro motor funcionando. En este podemos hacer también varias pruebas. En este caso yo voy a hacer una prueba del consumo de amperaje para saber cuánto nos está consumiendo este motor y de esa forma podamos hacer más adelante cálculos de cuánto es lo que nos podría durar un banco de baterías con estas capacidades con este motor. Vemos, aquí coloco el amperímetro digital, comienzo a acelerar y vemos, si se alcanza a ver ahí, tenemos como conforme lo voy acelerando va subiendo nuestro consumo de amperaje. Ahí lo Llegamos tenemos hasta un funcionando. máximo de 12.5 amperes, lo que nos está consumiendo este motor. Y bueno, pues es básicamente así como trabajamos. Esto a un futuro, también otro de los proyectos que tenemos es el reciclar baterías de Parque de laptop baterías. usadas. Nosotros lo que hacemos son retirar las celdas que lleva internamente, celdas conocidas como las celdas 18650, y las tenemos aquí afuera. En este caso yo ya estoy comenzando a crear un pequeño banco de baterías, he estado haciendo unas pruebas. Aquí ya tengo estas celdas, ya están testeadas, ya están cargadas. Y aquí tenemos también el BMS. Todos estos circuitos los podemos encontrar en un vehículo eléctrico. Sin embargo, en esta ocasión estamos para ir aprendiendo. Estamos trabajando con algo más pequeño, pero pues esto 48 nos ayuda volts. bastante para ir aprendiendo cómo funcionan Ahora, los sistemas. por ejemplo, José Luis, ¿qué hizo acá para hacer este proyecto? Él usó una controladora que se maneja en motos eléctricas, el sistema es de 48 voltios, 60 voltios. Obviamente para poder... sí, Dylan, eso fue un proyecto del semestre pasado. Digamos, este sistema, tú consigues el módulo, obviamente el módulo de 48 y trabajas con las baterías, pero el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que ustedes estén en la capacidad de también hacer la controladora y trabajemos sobre 24 voltios, que eso obviamente sube el grado de complejidad. Obviamente a que José Luis obviamente le trabajó a esto, lo estudió, pero digamos que el objetivo es que esa controladora que él tiene ahí, nosotros la podamos crear. ¿Listo? Y con un voltaje más bajo, un voltaje por lo menos de 24 voltios. Yo hice unas pruebas en el semestre pasado haciéndolo con un alternador a 12 voltios. Obviamente, intenté hacer una controladora muy básica, funcionó durante 10 minutos. Básicamente el tema de temperatura, pues obviamente consumo de amperaje fue lo que como tal la fundió, pero el objetivo es que obviamente de la mano de los otros ingenieros de la parte de desarrollo y de la parte de enseñanza, podamos crear una controladora. Bien, este proyecto excelente porque nos deja ver de que sí se puede. Ahora, ¿qué consejo les doy yo? Las cosas fáciles a veces son muy sencillas, pero no dejan aprendizaje. Cuando ustedes obviamente se le miden a un proyecto complicado, obviamente obviamente es cuando como todo uno puede aplicar y puede avanzar. Entonces, ese tipo de motor, por ejemplo, se podría aplicar a un vehículo, a un kart,
o a una bicicleta, ¿cierto? Por ese motivo tenemos que buscar que sea un nivel de voltaje más bajo, por ejemplo, 4 baterías, y tienes que tener en cuenta que esas 4 baterías que se están descargando tienen que tener un sistema de carga, ¿bien? Entonces la idea obviamente es que trabaje con menos voltaje. Yo diría que a mí me gustaría que fueran 12 voltios. Lo que pasa es que el nivel de potencia motor va a ser reducido, pero por lo menos máximo en 24 voltios para no tener un riesgo, digamos, en la manipulación, pues, obviamente por los temas de riesgo eléctrico. Y es un tema que ustedes le pueden dedicar tiempo, pero por ese motivo hay que aprender a entender los principios básicos de los elementos. Bien, de pronto al principio podemos decir, oye, pero esos temas tan sencillos son importantes. Los temas de los que estamos manejando son importantes para que ustedes obviamente puedan crecer día a día como profesionales, como ingenieros. Hay obviamente un campo de acción muy abierto. Digamos que estamos en el momento adecuado para poder ingresar a este tipo de mercado, porque tenemos necesidad de mano de obra calificada, ¿cierto? Para el tema de agencias. Y luego cuando esos vehículos salgan de periodos de garantía, como tengamos un nivel de rodamiento mucho mayor, pues obviamente los talleres multimarca también van a tener necesidad, inclusive como temas de lo que se llamaría emprendimiento, como temas de proyectos de grado, obviamente pues tenemos muchos campos de acción, desde la parte de ingeniería mecánica, desarrollo, la parte electrónica, programación, aquí tenemos muchas cosas obviamente obviamente se están dando y es lo que yo siempre he dicho. Yo no he visto ningún técnico automotriz o ingeniero automotriz que no tenga empleo en ninguna parte del mundo. O sea, siempre que haya un elemento que se mueva, va a tener necesidad de mantenimiento, va a tener necesidad obviamente de desarrollo, va a tener necesidad de poderse reparar. Entonces, esto inicialmente es una invitación a que ustedes obviamente se integren a este proyecto. Aquí, por ejemplo, también en el Mobility, a través del ingeniero Antonio y todo el grupo de ingeniería, se está haciendo un trabajo para el Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, para poder enseñar a nuestros amigos que nos ayudan en el tema de rescate cómo funcionan estos vehículos, que también es muy importante poderlo hacer. Bien. ¿Daniel me escucha? Ok. Y me dice Daniel que si hay audio disponible. Porque recordemos que una cosa es el tema que los sistemas funcionen, pero también cuando tenemos una situación de emergencia, esta duda como tal prevalece a nivel mundial. ¿Cómo vamos a tener un sistema de estos? ¿Cómo lo vamos a desactivar? ¿Qué precaución vamos a tener? ¿Qué tipo de incidentes podemos encontrar? Y obviamente en Mobility Hub se hizo una integración, se hizo un trabajo de entrenamiento con nuestros amigos bomberos de Nuevo León con la finalidad de que puedan tener mayores herramientas de conocimiento y poder actuar mucho mejor en una situación de emergencia. Es lo que nos conviene a todos completamente nos conviene. Quisiera saber si en este momento alguien tiene alguna pregunta de lo que he hablado hasta ahora. Si quiere levantar la mano, parar la palabra. Tengo 45 personas, por favor, en el chat. Vamos a ver quién está acá en el chat. Dylan Morales habla, ese motor alternador se puede decir para hacer un claro, puedes hacerlo. Temas que tienes que trabajar obviamente en la controladora y en el tema de suministro de batería. ¿Listo? Preguntas, muchachos, por ahora. ¿Algún aporte del ingeniero? Un segundo. José Cirilio, don José, buenas noches. Ya está activado su audio. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una pregunta. ¿El alternador de qué capacidad es recomendable para hacer el motor eléctrico, convertirlo en motor eléctrico? Bueno, ponle cuidado, te voy a explicar algo importante. Tú tienes obviamente claro cómo funciona un alternador. Sí, Bueno, listo. Dame un segundo. Estoy aquí mirando un momentico acá el chat. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué lo puedes hacer? Tú lo puedes hacer con un alternador de un Aveo, Chevrolet Aveo, un alternador de 60 amperios hora. Lo puedes hacer. Es más, puede ser un alternador dañado, pero lo que tienes que revisar. Un alternador se divide en una parte de potencia que sería la bobina y el rotor, y la otra que serían los diodos y lo que sería el regulador de voltaje. Generalmente los alternadores se dañan por reguladores de voltaje, por ese motivo los cambian. Entonces, tú lo que tienes que quitar el regulador y los portadiodos, la placa, digamos la famoso peine, y te vas a quedar con el estator y con el rotor que tiene internamente. Entonces, sí, sí. obviamente tienen que estar buenos, no tienen que estar en corto, tienen que estar abiertos. Entonces,
La primera fase es conseguir obviamente un alternador. Pues está funcionando bien, simplemente tenemos que entender cómo funciona, cómo se puede despiezar, que eso inclusive lo podemos ver por la plataforma Lectube, cómo funciona un alternador. Y digamos que la segunda fase es la parte de control. ¿Cómo vamos a hacer para que esto gire? No es sencillo, o sea, como les digo, excelente el trabajo que hizo José, muy bien, funcionó perfecto, pero yo quiero que ustedes obviamente vayan un poco más. Me van a dar una milla más y cuál es. El compromiso es que, bueno, vamos a ubicar el alternador, vamos a tener cómo funciona un alternador, cómo lo vamos a probar, pero también la idea es poder hacer la controladora. Esa controladora que coloca ahí es de una moto eléctrica que la pueden conseguir. Pues yo quiero que trabajemos con hacer la controladora, ¿cierto? Con unos transistores, con unos relevos y ir girando la velocidad. ¿Bien? Porque de esta manera ustedes van a entender mucho más cuando, digamos, uno mira este proyecto, lo mira funcionando, y tú vas y comparas un inversor de un carro eléctrico híbrido de serie, pues te vas a dar cuenta que el principio de funcionamiento es muy similar. ¿Listo? Entonces, aquí el grado de complejidad va a ser hacer la controladora. El siguiente grado de complejidad es hacer el pack de baterías, porque vamos a trabajarlas en el proyecto, obviamente, que también el ingeniero Antonio nos ha apoyado, hacer un pack de baterías, un banco de baterías con las baterías de la especie que se desechan, que muchas veces se botan. Muchas veces esas celdas tienen internamente 6 celdas, se daña una y por ese motivo bota una batería. Se pueden extraer esas celdas y podemos armar un pack de baterías, ¿cierto? Para crear un nivel de voltaje. Aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Si nos damos cuenta, por ejemplo, José Luis usó 4 baterías de 12 voltios cada una, ¿cierto? Para sumar 48 voltios. Pero si nos vamos a darnos cuenta cuánto pesa esas 4 baterías y cuánto espacio ocupan, ¿cierto? La idea es que esa potencia que está entregando disponible, en ese caso el proyecto José Luis, la idea es hacerlo con esos packs de baterías donde va a ocupar menos espacio y va a ser más liviano. Por ese motivo se usan celdas de litio, porque el litio es un material que es más liviano, tiene la posibilidad de almacenar más energía y ocupar menos espacio. Bien, Ok, entonces la primera tarea es conseguir el alternador. Yo les diría, revisarlo, uno puede desarmarlo, se puede probar con un multímetro, o si hay forma, pues lo pueden comprar nuevo, lo desensamblan, ¿cierto? Para poder mirar cómo funciona, eso es importante. Y si está dañado, pues si está el regulador dañado, no hay problema, lo quitan, ¿listo? Bien, ok. Respecto al amperaje, ¿existen alternadores de 60 amperios, de 110, mm, 115? ¿Qué sería conveniente? 60 amperios, ¿por qué? Porque si tú colocas un alternador, lo que pasa es que aquí ese nivel de amperaje es lo que le entregaría, pero Sí, aquí ahora tenemos que tener en cuenta es el consumo. Si yo coloco un alternador de 120 amperes que me daba entrega, si yo coloco estas baterías, obviamente va a ser un alternador muy robusto. Yo preferiría que arrancáramos con un alternador de 60, de 40 amperios, un alternador de un carro pequeño. A ver, un Chevrolet Alto, de un motor pequeño, que tenga un bajo consumo de amperaje. Con eso yo puedo tener una autonomía y puedo obviamente no tengo una necesidad de tener un nivel de voltaje tan alto. O sea, no me preocupa que ustedes de pronto en sus casas tengan que manejar 48 voltios. No, de pronto no me gustaría. Por eso me ok. gusta hacerlo con 24 voltios. Muy bien, ingeniero. ¿Listo? Gracias. Ahora, búsquense, voy a decir una cosa, si quieren, y ahora, si yo les hablaba a ustedes la semana pasada, tema de multímetro, ética del ingeniero, habíamos hablado del tema de elementos de protección, entonces, comprar unos guantes, y si voy a trabajar en mi casa, en mi taller, hacer un espacio, tener mucho cuidado con eso, ¿listo? La idea es hacer las cosas de la manera más sencilla para poderlas ir complicando y obviamente las entendiendo, ¿listo? Bueno, Dylan aquí tiene una pregunta, dice, con ese curso que hay posibilidad de trabajar para marcas reconocidas como Tesla u otras marcas, bueno, esa pregunta, pues no tengo la capacidad de respondértela, pero yo te voy a decir una cosa. Muchas veces, y obviamente yo aquí resalto el espíritu y la alta capacidad del departamento de ingeniería, de sus integrantes, todos sus miembros son muy valiosos, a pesar de que son muy jóvenes, eh, a la edad que ellos tienen, yo no estaba haciendo esas cosas, les soy muy sincero. Eh, Muchas veces no es la universidad o donde yo estudio, soy yo como persona quien tomo ese tipo de enseñanzas, las aprovecho y obviamente me puedo potenciar.
Entonces, yo lo que te diría, Dylan, es, si tú tienes la meta de llegar a ese tipo de marcas, ¿cierto? Prepárate muy bien. En este momento, no creo que otra institución, de otra forma, dentro del marco formativo que tiene México, inclusive en mi país, que aquí también tenemos algunos temas de entrenamiento, pero pues todavía falta cosas por hacer. No creo que tengan el nivel, la capacidad o en conjunto, el nivel de experiencia que si tú unes los años de experiencia que tiene el ligero Secano, el ligero Daniel, el ligero Antonio, los unes en experiencia, aquí acumulamos más de 50 años de experiencia técnica. Entonces, como te decía, no es tanto la universidad, ¿cierto? Sino es lo que yo como estudiante puedo aprovechar. Cuando uno se prepara, las oportunidades llegan. ¿Bien? Ahora, que pudiera llegar, ¿cierto? Eh, Esa pregunta, sí, en cierta forma, también se la podría trasladar al ingeniero Antonio. Yo estoy seguro que sí, porque estamos creando capital humano. O sea, aquí estamos creando lo que en este momento no hay, ¿cierto? Es una formación técnica. Bien. Luis, me dice acá, ¿de cuánta capacidad como un alternador? 60, 40, 60 amperios. Un alternador pequeño. ¿Listo? Básicamente. 40, 60 amperios. Para que no tengan que batallar mucho con eso. ¿Listo? Eh, Bueno, Aldo, mira, consíguete un alternador de 40 60 amperios de 12 voltios. Primero que todo. Entonces vamos a conseguir ese alternador para poder obviamente, y obviamente tener un multímetro digital. Preferiblemente si está funcionando bien. Solamente vamos a usar una parte del alternador. ¿Listo? Ahora, en el caso que queremos hacer lo que el proyecto que hizo José Luis es conseguir una controladora de una moto eléctrica de 48 60 voltios, hay unas que tienen de 48 voltios, y conseguir un acelerador eléctrico de una moto. Ese que actuaría como acelerador. O sea, esto si ustedes lo hacen conectando, o sea, obviamente tenemos que mirar cómo hacemos las conexiones, pero digamos que la controladora, digamos el módulo que él tiene ahí, nos adelanta mucho el tema del trabajo, porque pues la parte, digamos, de hacer el ciclado de las fases del motor es donde obviamente vamos a tener de pronto problemas. Pero primero que todo, conseguir el alternador y hacer las pruebas. Bien, ¿hay que tener alguna otra pregunta por acá? No por 20, bueno, no lo pongas, no lo compres por 24, cómpralo por 12, 60 por 12, ¿ves? O sea, le va a salir, lo que pasa es que aquí no vas a cargar, aquí vas a conseguir, ¿sí? ¿Listo? Aquí vas a conseguir. Entonces puedes colocar un alternador de 60 amperios por 12 voltios y lo vas a poner a funcionar con 24 voltios para que funcione como motor, ¿listo? ¿Dónde es mejor conseguir una? ¿A qué te refieres, Aldo, con esa pregunta, por favor? Aldo, ¿dónde me dices dónde es mejor conseguir una? ¿A qué te refieres con una? Bueno, aquí hay un tema importante. Si yo lo puedo comprar, excelente, ¿cierto? Bueno, ¿dónde se puede comprar? Sí, ese alternador. A ver, Juan Roberto, ese alternador del COTE sirve. Listo. ¿Dónde se puede comprar el alternador? Puedes ir a un yunque, ¿cierto? Pero pues sale más barato, a un deshuese, ¿cierto? O porque obviamente si vas a comprar uno nuevo, pues no vas a utilizar todos los elementos que están ahí. O sea, ahí lo que es el regulador y el portadiodos sale de ahí. Vamos a trabajar solamente con medio alternador. ¿Listo? ¿Dónde puedo conseguir el del BMS de moto? No es un BMS. A ver, esto lo puedes conseguir como... Espérame un segundo aquí. Voy a compartir pantalla un momentico. Voy a abrir Google. Vamos a mirar aquí algo. Ver acá. Te vamos a buscar. Deme un segundo, por favor. Está viendo mi pantalla. Vamos a buscar controladora. Controladora moto eléctrica. De 48 voltios. A ver qué pasa. Mira, vamos que entra acá. Mi pantalla en este momento mi pantalla se está viendo. ¿Me confirman, por favor? ¿Mi pantalla se está viendo? A
A ver, por aquí, ¿quién está por acá? Listo. Entonces ponle cuidado. Algo que obviamente, mira, miremos este de acá, mira. Déjame que cargue aquí porque no lo deja ver. No está acá. Miremos por acá, nuevamente aquí. Miremos obviamente aquí lo que sería algo parecido a esto, mira. Voy que lo cargue, por favor. Es algo muy parecido a esto, mira. ¿Ves? Lo que obviamente usaremos para ese alternador. Aquí obviamente trae unos conectores, pero obviamente no todos los vamos a usar, ¿cierto? Importante el voltaje, inclusive creo que hay uno yo estoy intentando buscar uno de 24 voltios, lo que pasa es que no es fácil conseguirlo. Dame un segundo aquí, vemos aquí en el chat. Claro, pero Juan Roberto, te falta, tienes que hacer dos cosas importantes. Te hago una pregunta, Juan Roberto. ¿Cuántas puntas te quedaron del estator? ¿Cuatro o tres? Y lo otro, tienes que hacer lo siguiente, tienes que usar, o sea, te va a quedar un negativo, o sea, vas a dejar una común que sería un negativo y te quedan tres fases. Y eso tienes que mirar que obviamente no estén en corto. Y te haría falta adaptar el portaescobillas porque tienes que energizar obviamente el rotor. Entonces tienes que colocar 48 voltios y cuántos vatios. A ver, Gerardo, ¿me estás hablando respecto a la imagen que estoy mostrando en este momento? Gerardo de León dice 48 voltios y 40 vatios. Déjame, ya te muestro acá bien eso acá. ¿Listo? Dame un segundo aquí, miramos. Si nos deja ver un poquitico mejor. A ver. 350 watts. Mira, está acá abajo. ¿Qué serían? Aquí está abajo, mira. Si alcanzas a ver ahí. 350 watts o 17 amperios hora. El consumo de 17 amperios. ¿Listo? Ok. Entonces, esto digamos que sería la controladora, pero como les digo, yo lo hice con Terralevos y lo simulé con un control de Arduino. Obviamente los relevos se me quemaron porque calculé, digamos, mal la potencia. Y pues bueno, lo puse a funcionar 10 minutos. Luego les muestro los videos cuando les momento lo hicimos. Y pues obviamente, ¿qué es lo que me preocupa a mí? ¿Qué es lo que no me gusta? O sea, entre más voltaje, pues obviamente más giro, pero también el tema obviamente de seguridad. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, miremos si tenemos, por ejemplo, acá, vamos a buscar uno de 24 voltios, si viene uno de 24 voltios. A ver. Entonces aquí tendrías uno de 24 voltios, que es menos voltaje, nos implicaría tener menos baterías, ¿cierto? Con dos baterías podemos trabajar muy bien. Vamos a revisarlo acá. Y más bien cuando obviamente vayamos tomando, mira, aquí tenemos uno de 24 voltios, mira, y 250 vatios. Bien. Esto obviamente te permitiría, pues, trabajar con menos voltaje. Que lo que quiero es, mientras que ustedes van tomando la experiencia, eh, trabajar obviamente con niveles de voltaje no tan altos. Visto por el 48 voltios, pues obviamente me implica ahí un riesgo en la casa, son cuatro baterías. Y bueno, esto. Claro, excelente. Sería muy chévere podérselo hacer, ¿listo? Listo, pero ten en cuenta que, pues, ¿qué pasa en un kart? En un kart lo vas a poner a correr, entonces piensa que a la hora de pronto que está dando una curva que no se vaya a caer, por eso me preocupa el tema de las baterías. Ahí es donde obviamente entra el power bank que necesitamos que se diseñe, pues obviamente para poderlo, aunque menos espacio y pues que tenga mayor nivel de seguridad. ¿Listo? O sea, es un tema que hay que irlo trabajando. O sea, esto no se va a hacer en una semana. Gócenselo. Cuando uno muchas veces tiene un caso de estos y bueno, puede pasar cosas que van a quemar cosas, ten mucho cuidado con eso. Pero gócenselo porque esa es la forma en que ustedes obviamente como tal pueden aprender haciendo las cosas. ¿Listo? Cierro por acá. ¿Alguna otra pregunta?
Los veo como muy inquietos con el tema del alternador motor. ¿A todos les interesó el proyecto? Veo comentarios en el chat, por favor. Dylan, Saúl. Claro, es que el alternador te va a alimentar 24 voltios. Lo que tú tienes que hacer, el voltaje, ponle cuidado, mira, Aldo, tú puedes hacer esto con un alternador. eh, Dame un segundo, el ingeniero Carlos Murillo. Puedes hacer esto con un alternador de 12 voltios. ¿Listo? Aquí el ingeniero me habla, el ingeniero Carlos Murillo dice, tengo una BMW X5 Drive híbrida con el mensaje que no genera carga. Bueno, Oye, Michelle, esto es un tema importante. Señor, ingeniero. Nada más, quiero organizar bien el proyecto de la maqueta del alternador a motor. Hay Sí, que ligar el proyecto del resto de los maestros. sí, Entonces, ¿cuál es la estructura, chavos? Tenemos la clase del ingeniero Michel, que es convertir un alternador a motor eléctrico. Tenemos la clase de Román, que es el Power Bank, que es la batería reciclada de celdas 18650 de laptops. En la clase de José y de Daniel, que arrancaron el día de hoy, ellos se van a encargar del cargador y del convertidor DC y accesorios. Y en la clase bueno, tenemos la de Abdo, que es diseño en 3D. En la clase de Abdo, del ingeniero Abdo, van a ver la estructura en 3D. Antes de empezar a comprar todo y así hay que empezar a diseñar el alternador, la batería, todo en el programa de 3D. Y luego, en la materia del ingeniero José de electrónica de potencia, harían la controladora. Eh, ¿Qué voltaje? Una de las preguntas, Michelle, hasta qué voltaje podemos levantar el alternador? O sea, o puede funcionar. a ver, ponle cuidado. Lo que pasa es que, digamos, el punto que hizo José Luis, lo hizo con 4 baterías de 12 voltios, que sean 48 voltios. Oh, Y me gustaría que lo trabajáramos a 24 voltios por temas de seguridad. por temas de seguridad. Ok. Sí, sí, No porque pasa, si lo... lo metemos a 48, nada más, pues tratar No, de. no, no hay problema, sino que no, o sea, o sea, aquí algo muy importante, muchachos, es, tenemos que trabajar seguros en lo que estamos haciendo, porque no es Pues a ver, igual trabajar con una batería de 12 que con 4 baterías de 12 voltios. ¿Listo? o podemos hacer algo de 24 volts Sí, para que en el convertidor que hagan acá los ingenieros José y Daniel, el convertidor sea de 24 a 12, sí, lo que pasa es que a los 12 volts. 24 voltios que alimentan, eh, 24 voltios, yo les diría, 24 volts, es más, Ah, bueno, yo lo ahí hice, yo, puso Juan Roberto. La pregunta sería, ¿cuál es el voltaje mínimo con cuál trabajar? 24 voltios. Con 2 baterías de 12 Ok, voltios. perfecto. O en su efecto, digamos, hacer un pack de baterías de 24 voltios y unos 30 ampere hora, 30, 40 ampere hora, Ok, para no tener un pregunta. potencial Entonces, tan alto. me gustaría que vayan haciendo como tarea su diagramita. Como quiera, les va a ayudar mucho el resto de los maestros, pero que vayan con un lápiz a lápiz en PowerPoint, vayan aterrizando el proyecto, chavos, cada quien en su casa. El proyecto, a ver, encontrar un alternador, vayan haciendo la listita a Santa Claus. Igual en la clase del ingeniero Román, hay una lista ahí grande de materiales que incluso si se mueven pueden conseguir baterías gratis. Hasta hay algunos negocios que te las regalan y creo que se pueden conseguir muchas cositas de manera, digamos, reciclaje, o sea, reciclando gratis y ya algunas como el Itocala, que es el balanceador de celas, ese sale como unos 600, 700 pesos en Mercado Libre, pero el resto, un alternador, vas a un taller y te lo regalan. Hay muchas cositas que pueden conseguir gratis, muévanse. Pero sí me gustaría, Michelle, irle dando formita para no perdernos y durante el año de la certificación terminen, pues tratar de que terminen con su maqueta como pues el compañero del año pasado, José Luis, que digo, le faltó a José Luis el Power Bank, algunos detallitos, pero ha Sí, sido de los que han avanzado bastante. Entonces sí, igual otros aplicaron, de hecho algunos hicieron la maqueta como José Luis, otros hicieron
Le instalaron hasta el carrito, me acuerdo el de Alfredo Saldaña, que le instaló a un carrito de su niño, el kit. Es un carrito de que se había quedado sin batería, le instaló todo y no, hombre, iba raja madre el carrito. Otros en bicicletas, entonces, pues sí, tratar de hacer la maqueta, pero luego poderla finalizar con alguna aplicación, alguna bicicleta, scooter, lo que sea. Claro. Digo, en YouTube hay miles de aplicaciones. Entonces nos quedamos en mínimo 24, ¿no? 24. Sí, por temas de seguridad. Cuando vayamos, Ok. hagamos masticado bien esto, es más, ¿qué pasa? Yo puedo armar, digamos, yo puedo trabajar con dos baterías. Si coloco las cuatro baterías de 48, voy a tener un giro más alto. Digamos, aquí no tengo tanto problema, porque es que este voltaje alimenta son las bobinas del estator del alternador. Entonces, digamos que yo puedo trabajar con 24 y si me va bien, bueno, yo tengo que mirar la controladora qué haría, o cómo la manejaría, porque esto lo manejo, o sea, ¿qué es lo que hace esta controladora? Se convertirá como un inversor, básicamente. Entonces, esta controladora sí, cuando uno la desarma, pues obviamente es un circuito un poquito complejo, pero si logramos irlo masticando, entendiéndolo, podemos hacer uno. Bien, pues obviamente tiene unos sistemas que están Eh, internamente bien. Oye, Michelle, aquí es lo que me gustaría transmitirle, que a través también de los alumnos, poderle transmitir la necesidad del alternador motor eléctrico a la controladora que van a hacer con el ingeniero José. ¿Qué requiere tener la tarjeta que están diseñando para poder hacer, como tú dices, es un convertidor, al final va a Sí, convertir, y, y también ligar el tema del cargador, creo que es un tema importante, el tema de cómo cargar este kit con la energía de la A110 y bueno, todo el resto de los componentes, pero sí, pues tratar de ir armando bien, chavos, el manual. Cada maestro va a ir armando su manualito, pero pues ustedes también traten de ayudar, aportar y pues todos sacar adelante este proyecto que lo van a poder hacer pues ahí no, no, aquí escribo aquí en el chat, desde la vida. cambiando la controladora, la controladora. Tengo aquí una pregunta, ingeniero, del ingeniero, que me quedé un momentico ahí, me parece para que de pronto su merced le pueda dar manejo a esta consulta y o el grupo de ingeniería. Hablamos sobre, permítame un segundo, reviso acá. El ingeniero Carlos Murillo nos manifiesta que él tiene una BMW X5 híbrida con un mensaje que no genera carga. Ese caso me parece interesante para de pronto verlo como un caso de estudio. No sé, Carlos, ingeniero Carlos, ¿usted en qué ciudad se encuentra? ¿En México? ¿En qué parte se encuentra? La pregunta quedó abierta ahí. A ver, acá, ¿no? En Guanajuato. Bueno, me gustaría que de pronto, ingeniero, se pudiera hablar con él y de pronto verlo como un caso de estudio, porque aquí aplicaríamos muchas cosas. ¿Bien? O sea, es un caso interesante. Ya quiero saber por qué lado es ese caso, pero es un caso interesante para un caso de estudio, inclusive para tu mismo proyecto como tal de trabajo importante. Bien. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a dejar aquí, cerrar aquí un momentico y voy a aprovechar la plataforma Lectube, la plataforma de entrenamiento. Lo que les voy a mostrar aquí algo. Bueno, ahí hay una pregunta, Aldo, con respecto a las fechas y horarios para clases que cubrirían 3D y de tónica de potencia. ¿Esas clases cuándo se darían? O sea, que Ah, es como que, la clase de electrónica de potencia son los lunes de 8 a 10 y diseño es mañana jueves de 8 a 10. ok. Yo puedo hacer algo, ponen cuidado. Voy a usar la plataforma de todo ese momento. Les voy a dejar la cabeza caliente para que se queden pensando. Vamos a mostrar el tema que yo quiero que ustedes entiendan, Mani, qué tiene que ver el voltaje. Para ese proyecto, qué tiene que ver el voltaje y cómo un alternador lo convertiría a motor. ¿Listo? Entonces la idea sería, ya obviamente cambio la pantalla, voy a buscar el temario aquí en el Lectube y analizamos para que ustedes entiendan qué es lo que yo debo tener en cuenta para hacer obviamente el tema del tema de la conversión de alternador. ¿Listo? Entonces permítame un segundito, cierro acá
Dejo aquí un momentico de compartir. Voy a salir acá a mi plataforma. Eso está por acá. Entonces, porque los veo, los quiero dejar pensando con respecto a el alternador, cómo es que funciona, cómo lo hace. Vamos a ver. Segundo, aquí busco el componente y revisamos esto acá. A ver. Por aquí está. A ver. Vamos por acá atrás. Y buscamos aquí elementos. Sistema de carga. Bueno, aquí a Zoom. Vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí nuevamente, esto nos trae nuevamente al temario que manejamos la semana pasada. Con respecto al tema del relay, para la próxima semana les voy a diseñar un taller para que ustedes lo ejecuten. O sea, voy a comenzar a colocar tareas sencillas para que obviamente ustedes la ejecuten, obviamente hacer un tallercito para que ustedes lo tengan, lo descarguen, lo ejecuten en sus casas, en sus trabajos y luego muestran los resultados para verlo, para ver obviamente el funcionamiento. ¿Bien? Bien, un tema importante. Entonces, aquí que tenemos, ¿se ve en este momento en mi pantalla? ¿Por favor me confirman? Sí, sí se ve Listo, muy bien. todo el tema del Entonces, magnetismo. aquí partimos nuevamente en el tema de imanes, ¿cierto? Imanes. Para que este motor o este alternador funcione, depende de una fuerza magnética en diferente momento y lugar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el tema de imanes, tema importante. Aquí como tal avanzamos, segundo acá, obviamente tenemos unos polos, las alineaciones, y cuando vamos y miramos el tema de un motor de arranque, revisamos acá, vamos aquí a mirar el tema de un motor eléctrico. Entonces, básicamente, si miramos acá esta teoría, habla que Michael Faraday, ¿cierto? Pues fue la primera persona en que desarrolló un motor eléctrico. Les aconsejo que lean un poquito la biografía de Michael Faraday. Este es una leída de una media hora. Esto es importante. Pues aquí habla de que la energía eléctrica se convierte en energía mecánica, ¿cierto? Con un motor eléctrico, o sea, la energía eléctrica, ¿cierto? Por repulsión magnética, se convierte en movimiento. Es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Bien. Y pues obviamente aquí hablamos del concepto de fuerzas de Lorentz, que esto obviamente está dentro del programa que ustedes obviamente están desarrollando, ¿cierto? De básicos, de iniciales, ¿listo? Los conceptos básicos. Entonces, básicamente aquí que dice que un motor eléctrico se compone estator, ¿cierto? Está estático, no se mueve, pues llama estator, que tiene unos imanes permanentes, pero digamos en el caso, digamos, de un motor de arranque tiene unos imanes permanentes. En el caso del alternador, el estator tiene son unas bobinas, ¿listo? Y una parte móvil que es un rotor, que en el caso de un motor de arranque sería el famoso inducido, o en el caso del alternador sería obviamente el rotor, que es el que gira por medio de una correa. Bien, pues aquí la pregunta es, ¿qué tipo de conversión de energía se produce en un motor eléctrico? Miren que, como tal la plataforma nos muestra, dice, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Que se convierte energía eléctrica, se convierte en energía mecánica, ¿cierto? Energía eléctrica se convierte a mecánica. Aquí dale comprobar, aquí avanzamos como tal. ¿Listo? Ahora aquí me dice, muestra los dos elementos, rotor, pues sería el que gira, el que rota, y estator sería el que queda quieto, ¿cierto? Igual, cuando miramos un motor de arranque, tenemos unas bobinas, ¿cierto?
digamos, de campo o unos imanes permanentes y tenemos un inducido o un rotor que gira para que obviamente el motor de arranque se pueda mover. Si vamos y miramos un alternador, igual, tenemos bobinas quietas y un rotor que gira. Ahí como tal tendríamos dos elementos, obviamente, que son similares. Ahora, aquí dice que cómo se llama el tipo de fuerza para que comenzamos a girar el motor eléctrico, se llama la fuerza de Lorentz. ¿Listo? Vamos a darle comprobar para adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué dice acá? Aquí estamos viendo cómo en el rotor, ¿cierto? En este rotor, pues obviamente hay un flujo, ¿cierto? Y como tal, un flujo de electrones, ¿cierto? De energía. Aquí dice, clica en sentido, obviamente que se generan las fuerzas de Lorentz. Vamos a mirar acá. ¿Listo? Aquí tenemos. ¿Qué es lo que sucede con esto, muchachos? Recuerden algo importante. ¿Qué sucede con esto? Cuando por un cable, un bobinado, circula una corriente, se genera un campo magnético. Es decir, que cuando por aquí circula una corriente, en la parte, digamos, en su parte tangencial, se convierte en un imán. ¿Bien? ¿Cómo ustedes pueden probar eso? Ustedes pueden tomar un cable, 12 voltios, colocan una bombilla, una batería, ustedes lo conectan, y si ustedes consiguen una brújula, ustedes se dan cuenta que cuando ustedes activan ese bombillo, lo conectan, la brújula va a desviar su norte. Me está indicando que ahí hay un campo magnético. ¿Bien? Es una prueba que uno puede hacer para hacer un detector de un cable energizado básico, con una brújula. Aquí avanzamos. Luego aquí obviamente ahora, vamos aquí obviamente aquí a la excitación. Demos cuenta cómo aquí está girando, mira, gira acá, gira acá, ¿listo? Aquí la pregunta dice que qué pasa con el bobinado. Ese es el bobinado, ¿listo? Cuando yo giro, ¿qué sucede acá? Gira, da la vuelta, ¿cierto? Hacia la izquierda, ¿cierto? Izquierda a derecha, vamos a ver qué pasa acá. Obviamente aquí me dice que estamos girando 90 grados a la derecha, claro. Estamos trabajándola mal. Tienes razón, ¿cierto? Gira 90 grados a la... Mira, aquí lo volvemos acá, mira. 0 grados. Gira 90 grados a la izquierda. Obviamente aquí estamos comprobando, verificamos. ¿Y qué es lo que pasa con esta acá? Aquí que nos habla aquí en este momento. Aquí dice, ¿qué asegura, cierto? Para que asegure que el motor continúe girando, la corriente que debe fluir en la otra dirección. Vamos a mirar qué pasa acá, a ver. O sea, aquí tenemos un giro en un sentido, ¿cierto? Pero para que se dé otro giro 90 grados, pues tiene que haber otro elemento, obviamente, que lo pueda hacer. ¿Listo? Aquí dice qué componente de motor es responsable de esto, para que obviamente pueda girar. Vamos a revisar acá. Obviamente aquí me dirá que el conmutador. ¿Quién es el conmutador? Obviamente que se encarga, ¿cierto? Obviamente de ciclar. ¿Qué es lo que obviamente vamos a hacer? Vamos a buscar la forma de hacer que ese sistema como tal pueda ciclar para que pueda generar campo magnético y pueda girar. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Vamos para acá. Aquí tendríamos dos imanes, un motor de arranque, básicamente. Teníamos dos imanes permanentes. O sea, aquí antiguamente los motores de arranque tenían un bobinado en el rotor o en el inducido y teníamos un bobinado en las bobinas que se llamaban bobinas de campo. Hoy en día se convirtieron en imanes permanentes. Eso que ustedes ven acá, ¿cierto? Se llamaría obviamente el inducido. Ahora, los segmentos del conmutador, ¿cuáles son? Los que van conectados a las famosas escobillas, ¿cierto? ¿Cómo le llaman ustedes en México a las escobillas de los motores? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo le llaman ustedes a las escobillas? En ese momento se me olvidó el término que ustedes manejan para las escobillas de los motores. Si alguien se recuerda, las escobillas de carbón. Eh, José Cirilo, vale, tienes la palabra. Le llamamos carbones. Carbones. Muy bien. Muchas gracias por el apoyo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen esos carbones? Esos carbones lo que hacen es colocarle aquí positivo y negativo, ¿cierto? Hay lo que se llama las delgas. O sea, internamente este rotor o este inducido tiene varias bobinas, ¿cierto? Por eso cuando ustedes les hagan un arranque, ven que tiene varios segmentos. Entonces se encarga de conectarle positivo y negativo a una bobina de estas. ¿Para qué? Para generar un campo magnético. Entonces, cuando tenemos imanes, ¿cierto? Bajo el efecto de repulsión magnética, esto generaría, o haría que obviamente se dé un giro como tal, y entre en contacto otro segmento de otra bobina. Bien, por ese motivo, un motor de arranque funciona
por el efecto de repulsión magnética. Hay que tener en cuenta ello. Bien, vamos a mirar acá. Mira aquí como tal está girando. Obviamente eso aquí serían varios segmentos que obviamente darían esto. Si miramos un inducido, también le dicen mazorca, mal llamado mazorca. Sigamos revisando acá. Bien, avanzamos acá. Ahora aquí me dice, mira, vamos a verificar los segmentos de conmutador. Segmentos de conmutador. Estaríamos acá. Listo. Y a ver, el ingeniero Esaúl, aquí tenemos ya tenés audio. Ya. Entonces, ya nada más, buenas noches. Quisiera, nomás para clarificar, entonces, la cosa negra que es como una para aislar ambos lados, de tal forma que cuando empiezan a girar, van cambiando de ser de positivo a negativo y así van Sí, como que manteniendo así como que ese ciclo de... Pero para iniciarlo, ¿cómo le hacen? Porque, digamos, en este caso que están así y ahí, como está curveado el imán, como que ejerce sí. hacia un lado, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que Entonces, pasa acá? porque si fuera plano completamente ahí, ya no podría Claro. moverlo. Si tú te pones a pensar, imagínate un motor de arranque del carro convencional y te das cuenta que él tiene un motor regordete redondo, ¿cierto? Entonces, tiene una carcasa redonda, pero internamente tiene unos imanes. Los arranques modernos tienen imanes permanentes. Los arranques un poquito más viejos traen unas bobinas que también se energizan. ¿Cómo funciona esto? Cuando está el carro apagado, cuando tú vas a arranque en tu vehículo, le estás pasando aquí, oye, digamos, si vas a tener un negativo permanente acá, pero cuando tú le das arranque al carro, aquí llega un positivo, ¿cierto? Positivo permanente, que haría que se genere un campo magnético, el cual convertiría esta bobina en un imán. Entonces, obviamente, por la interacción de los campos magnéticos de esos imanes permanentes, la impulsaría a girarse, ¿cierto? Eso se llaman las delgas. Así que de pronto más adelante nos deja ver un arranque, nos deja ver que tiene, o sea, tienen varias delgas, varias parejas de estas, listo para que pueda girar. Este como tal sería un principio de funcionamiento básico. Ahora, ¿cuál es el problema que hay con los motores de arranque? Que ya no existe con los motores de, digamos, trifásicos que se manejan en los vehículos híbridos eléctricos. El tema de los carbones. Realmente un motor de arranque, ahora, esto va montado sobre un eje y este eje va montado sobre unos rodamentos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un momento en el cual esos carbones se van desgastando y pierdes contacto. Es cuando tu arranque no funciona. O a veces esos rodamientos se descentran por desgaste y comienza a frenarse este motor de arranque porque obviamente pues no queda completamente centrado e implica obviamente pues que haya más magnetismo para poder obviamente vencer la resistencia del giro. ¿Ves? Entonces, aquí obviamente esos serían los carbones. Cuando está el carro quieto, apagado el carro, pues simplemente está el imán permanente. Cuando tú le das arranque, aquí llegará un positivo que imprimiría obviamente un flujo de energía y convertiría esto en otro imán. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí claro o tengo alguna duda con respecto a eso? Bueno, sigamos explicando. ¿Dónde está aquí, por ejemplo? Vamos para acá. Ahora dice acá, ¿con qué están conectadas las escobillas de carbón? ¿Listo? O sea, si esto gira, ¿cierto? Esto está estático, estator, y si esto gira, sería el rotor. Entonces, las escobillas están conectadas, obviamente, con segmentos, digamos que cierta forma podría ser con segmentos del conmutador, podría ser una opción, revisémoslo acá. ¿Listo? Si seguimos aquí avanzando, y aquí nos habla acá que con qué se puede comparar un conmutador. Con un alternador, no creería. Con un interruptor giratorio, bueno, cabe la posibilidad, ¿listo? Obviamente con un interruptor giratorio, básicamente. Pero quiero ver, obviamente, otra cuestión. Pensamos, obviamente, cuando éramos más pequeños. Hoy en día las licuadoras traen tecnología Brusdes o inclusive los taladros, y es que no traen carbones. Pero, ¿cierto? ¿Cuál era la función del conmutador? ¿Cuál es la función de ese conmutador? Básicamente mantener la conexión eléctrica, ¿cierto? ¿Cierto? Con el rotor. O sea, esto como tal mantiene alimentado en determinado momento para que ese rotor realmente se convierta en un elemento magnético. ¿Listo? Revisamos por acá, que era el campo magnético, invertir la corriente.
Lo que no tiene nada que ver con eso por ahora. ¿Listo? Vamos por acá, verificamos, revisamos. Entonces, básicamente aquí tenemos, dice que es un rectificador mecánico, porque bueno, básicamente lo mantiene constante. Tiene conexión eléctrica. Invertir la corriente, no estoy de acuerdo con invertir la corriente, porque obviamente pues aquí tenemos un flujo de corriente permanente. Aquí no hay una inversión, aquí básicamente nos da una función de contacto como motor. ¿Listo? Aquí habla de que cuántos grados obviamente se compensan las escobillas. Básicamente serían, yo que diría que son 180 grados, comprobar. Esto me parecería importante. Yo que para la próxima semana, la próxima semana de la noche, voy a buscar un motor de arranque desarmado que les voy a mostrar para poder ver esto un poco más de cerca. ¿Listo? Y ahora aquí, ¿cuáles son las desventajas del conmutador? Mira lo que hablamos acá. Que tenemos desgaste de las escobillas y tendríamos obviamente, cuando hablamos de caída de tensión, que es que por la falla de contacto acá, ¿cierto? Se pierde, obviamente se da resistencia y se pierde voltaje. Por eso es que muchas veces un motor de arranque deja de funcionar por falta de contacto. Vamos por acá, comprobar, verificamos que avanzamos. Ahora aquí tenemos, mira, aquí tenemos otra, ¿cierto? Mira, aquí tenemos otra bobina. Aquí tenemos obviamente dos bobinas. ¿Listo? Vamos aquí avanzando. Ahora, aquí sé cuántas partes corta este conmutador. Pues tendría cuatro partes. Una, dos, tres, cuatro partes tendría ese conmutador. Vamos a colocarlo acá. ¿Listo? Avanzamos. Y aquí, por ejemplo, si aquí pongo a funcionar este motor de arranque, ¿listo? Y lo pongo a funcionar. Eso que estamos viendo acá, obviamente sería básicamente la intensidad del campo magnético que tendríamos. ¿Ves? En este caso. Pero ¿cuál es la condición? Que esto debe estar energizado. O sea, básicamente, muy seguramente más adelante los motores de arranque van a tener no solamente un juego de imanes, sino van a tener dos juegos de imanes. O sea, aquí lo que estamos haciendo es que tenemos un imán permanente y aquí tenemos un imán que lo estamos creando. Un electroimán, básicamente lo que tenemos como tal acá. Aquí avanzamos. Aquí dice clica en las partes donde el bobinado tiene como tal el torque más bajo. Ok, vamos por acá. Aquí la parte más baja sería aquí, ¿cierto? Me da un aporte. Aquí avanzamos y vamos a funcionar con dos bobinados. Mira. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué pasa acá? Aquí puede haber, ¿cierto? Esta es la variación como tal del campo magnético. ¿Listo? Pero ¿qué puede hacer? Puede haber una mayor velocidad, puede haber mayor posibilidad de giro en este motor de arranque. Avanzamos acá. ¿Listo? Aquí obviamente veríamos otra condición de funcionamiento. Aquí vamos a poner como tal a rodar acá. Listo, la condición de funcionamiento. Pero demos cuenta que en el caso de un motor de arranque, para que él gire tiene que tener un imán permanente y crear otro imán. ¿Listo? Y se da el principio de repulsión magnética. En el caso de un motor de arranque. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ahora vamos a mirar, ¿cierto? ¿Cómo sería en el caso de un alternador? Permítanme un segundo, por favor, acá. Voy aquí al módulo principal. Sistemas de carga y arranque. Vamos obviamente a ver aquí un alternador. Aquí hablamos básicamente que el alternador es básicamente el que nos suple energía cuando el vehículo está funcionando. Trabaja de la mano de la batería. Pero ¿qué condiciones debe tener un alternador para que cargue? ¿Quién me recuerda eso? ¿Qué debe tener o qué debe hacer este alternador para que cumpla con su función? ¿Qué se le ocurre a ustedes? A ver, don José Cirilo. Dame un segundo aquí. A ver, ya estoy aquí desbloqueando el audio. Un segundo, por favor. Listo, ya. ¿Qué función debe hacer? Sí, que. Dale, dale. Producir corriente alterna y convertirla a corriente directa. Claro.
Pero ¿qué hace que el alternador funcione? ¿Qué hace que él funcione? Una banda, el movimiento giratorio a través de una Listo. banda. El movimiento giratorio. ¿Listo? Perfecto. ¿Ves? Tú puedes tener un alternador bueno, o sea, que está en buenas condiciones, pero si él no tiene forma de que gire, no tiene, obviamente, no hay inducción magnética en el sistema. ¿Por qué? Porque el rotor que tienes acá en el centro es un imán. Entonces, cuando su merced toma un imán, un campo magnético, y su merced lo hace circular, ¿cierto? Sobre un conductor, que serán las bobinas del estator, se genera una corriente. ¿Bien? Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del motor de arranque, tenemos un imán permanente y en el centro, en el rotor, tenemos un campo, o sea, tenemos un imán que se genera. Entonces, tenemos aquí repulsión magnética. Bien, o sea, que digamos por la repulsión magnética es que se hace ese giro del motor de arranque. En el caso del alternador tenemos las bobinas fijas, se llama estator, pero este rotor que está internamente es un imán que se está moviendo. Cuando ese imán se mueve dentro de una corona que tiene básicamente un rodamiento de aluminio, de cobre, ese movimiento, aunque no tiene contacto, recuerde que en el campo magnético no se ve, ese campo magnético interactúa y comienza a mover electrones, ¿cierto? En la tapa del bobinado. Por ese motivo se genera una corriente alterna, que son básicamente tres fases. ¿Listo? Entonces, si este campo magnético no tiene movimiento, pues simplemente no hay carga. Entonces, pues cuando yo voy en mi carro andando y, por ejemplo, se me reventa la correa del alternador, pues simplemente voy a tener un problema que el alternador deja de cumplir con su función, ¿cierto? Deja de impulsar electrones. Entonces vamos a tener en cuenta obviamente qué función tenemos acá. Aquí se habla, aquí dice que un vehículo tiene varios consumidores eléctricos. O sea, cuando el carro está apagado, tienes el motor apagado, todo lo que tú conectes en el vehículo va a venir de la batería de 2 voltios. ¿Listo? Inclusive el motor de arranque. Pero como la batería no es eterna, ninguna batería es eterna, entonces el momento en el cual el motor enciende y debe haber un elemento que lo va a cargar la batería. ¿Listo? Es el alternador. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Aquí habla que el sistema de carga de qué consta. El motor, claro, porque obviamente si el motor no está, pues, ¿cómo lo gira? El alternador, la batería, la llave de encendido y la luz indicadora de carga. ¿Listo? Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las funciones del sistema de carga? Entonces aquí dice, acumular una reserva de energía. No es acumular porque quien acumula, acumulador viene de batería. ¿Listo? O sea, el alternador no acumula porque si está apagado, él no puede acumular. Lo que hace es que puede generar corriente. ¿Listo? Entonces acumular no sería. Proporciona corriente a los consumidores, claro, siempre y cuando esté funcionando el sistema de carga. ¿Y cuál es la función de funcionamiento? Que esté girando el motor. Entonces aquí en este caso sí proporcionaría. Y en este caso aquí dice asegurar una reserva de energía suficiente para poder arrancar el motor. A ver, asegurar una reserva de energía. ¿Qué pasa? Si, digamos, está la batería con el vehículo apagado, yo dejé el radio prendido, se descarga la batería y luego el alternador carga. Cuando como obviamente el motor enciende, como se carga el alternador, estaríamos dándole, pues obviamente, una reserva de energía en la batería. Entonces, esto podría ser una función. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué nos comenta acá? ¿Listo? Aquí me dice que hemos evaluado dos de tres afirmaciones. Entonces, obviamente, aquí nos habla también de acumular una energía, vamos a corregir. Revisamos acá. Entonces, para mí acumular, para mí el alternador no acumula. Asegura una reserva de energía porque carga como tal la batería en funcionamiento. Pero obviamente pues, respetamos el concepto como tal que está manejando el estudio. Aquí avanzamos ahora. Ahora aquí dice, ¿qué son los consumidores? Son elementos que toman energía. Entonces, por ejemplo, las luces consumen energía. El motor de arranque consume energía. El soplador, que es el ventilador de la parte interna, consume energía. La batería consume energía. Ojo, porque la batería sería un acumulador, ¿cierto? Y el alternador consume energía, ojo, porque él sería un generador. ¿Listo? Entonces vamos a decir que no. Vamos a ver que no se evalúa el estudio como tal. ¿Listo? Ahí nos dijo que un ok. Seguimos avanzando y aquí dice, clica, o sea, muéstrame dónde va el motor. Ese aquí sería mi motor, ¿cierto? Ese sería mi alternador. Ese sería mi batería, ¿cierto? Estos dos son hermanos. O sea, alternador y batería son hermanos. Testigo de corriente de la batería, el testigo estaría por acá, listo del tablero. Y el interruptor encendido. Vamos a ver el interruptor encendido. Estaría por acá. ¿Listo? Ok, avanzamos acá. Ahora dice acá que vamos a arrancar el vehículo.
Vamos a accionar la llave de contacto, a ver qué pasa acá. Aquí está la llave. Pues ponle cuidado. Aquí, ¿qué pasa aquí? A ver, un segundo acá. Arranca el motor accionando la llave de contacto. Vamos a arrancar el motor. A ver, que no me deja hacerlo. Vamos a ver aquí. Listo. ¿Qué pasa cuando, miren lo que pasa? Cuando yo hablo el switch encendido sin encender el carro, ¿cierto? Se prende el tablero de instrumentos, se me prende el testiguito de aceite y el testiguito obviamente de una batería. ¿Listo? Hasta ahora ahí. Ahora vamos a ver qué pasa acá. Cuando yo giro obviamente 3, teóricamente aquí como tal el vehículo deberá prender. Mira qué pasa ahí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Mire, mire qué pasa acá. Miremos obviamente el flujo de energía acá. Voy a apagar el carro. Lo apago. Abro el switch, ¿cierto? Hasta aquí la batería me está alimentando el tablero y toda la parte técnica del vehículo. Cuando yo lo enciendo, ¿listo? Ahí le di arranque, me va a dar nuevamente arranque, mira. Ahí que estoy haciendo, mira. Miren qué pasa acá. Vehículo, switch abierto apagado. Voy a darle motor de arranque. Cuando yo giro de arranque es para que el motor gire y el motor de combustión interna encienda. Entonces fluye energía de la batería al motor de arranque. Pero inmediatamente comienza el cigüeñal a girar, por medio de la correa comienza el alternador a generar carga, a devolver carga a la batería. Vamos a ver acá. Entonces, le dimos arranque, ¿sí? Y aquí estaría voltaje de carga. Entonces ella entrega y luego recibe. ¿Hasta ahí claro? Vamos por acá. Muy bien. Avanzamos acá. A ver acá lo siguiente. Dice, arranca el motor y reobserva los flujos de energía. Entonces vamos aquí a arrancar nuevamente. Abrimos switch. Le voy a arranque, ¿cierto? Digamos, ¿qué pasa acá? Aquí dice, ¿qué sucede durante el arranque? ¿Qué pasa durante el arranque? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pasa acá? Vamos a mirar nuevamente la secuencia. Apago, abro switch, le doy arranque, motor enciende. ¿Qué pasa cuando doy arranque? ¿El alternador suministra energía a la batería? ¿Ustedes qué opinan? ¿Si suministra o no suministra energía? El alternador, hasta que el motor no gira, el alternador no suministra. Y para que el alternador realmente pueda girar, tiene que haber una fase de arranque. Entonces el alternador no suministra energía. ¿Listo? En el momento del arranque. Dice acá, ¿el alternador suministra energía al motor de arranque? No. La energía sale de la batería al motor de arranque. ¿Listo? Entonces aquí también sería falso. Ahora, la batería, esta batería, ¿suministra energía al motor de arranque? Claro que sí suministra energía. Entonces obviamente sí, para que pueda girar. Y aquí dice, ¿el motor de arranque acciona el motor? Claro que sí lo acciona. Vamos a ver nuevamente acá. Apagamos, switch abierto, encendemos, arranque, encendió. ¿Listo? Vamos para acá. Ya vamos a comprobar. Avanzamos acá. A ver acá. ¿Qué sucede después de que arranca el motor? Entonces, después de que el motor arranca, ¿qué sucede? ¿Listo? El motor de arranque acciona el motor. Aquí dice que ¿qué pasó? Ya arrancó el motor. Aquí no decimos nada. Aquí dice que el alternador suministra energía al motor de arranque. No lo suministra. Aquí dice que el alternador suministra energía a la batería, sí, porque obviamente la comienza a cargar. Y aquí dice que el motor acciona al alternador por medio de qué? Por medio de la correa. Obviamente vamos funcionando acá y le damos comprobar. Y vamos OK hacia adelante. ¿Listo? Vamos a mirar nuevamente aquí el funcionamiento de switch, arranque y carga. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué observas en los flujos de energía durante y después del arranque? Entonces, aquí, ¿qué dice acá? Definición. El flujo de energía de la batería al motor de arranque es mucho menor que el flujo de energía del alternador a la batería. Si lo comparamos en tiempo, podría ser que sí, claro. Ahora que dice acá, el flujo de energía de la batería al motor de arranque es mucho mayor que el flujo de energía del alternador a la batería. El flujo de energía de la batería al motor de arranque es mayor que el flujo de energía de la batería. Yo diría que comprobamos acá. ¿Listo? Aquí me está diciendo que tengo una mala respuesta. ¿Por qué? Estoy diciendo acá, aquí dice, el flujo de energía de la batería al motor de arranque es mucho mayor que el flujo de energía de la alternador a la batería. Claro, recuerden que un motor de arranque tiene un consumo de energía mucho más rápido, pero un consumo más alto, porque es obviamente es un motor eléctrico moviendo de manera inicial el motor de combustión interna. Entonces, por ese motivo, obviamente, aquí me estaba corrigiendo como tal la estructura. Ahora, aquí dice acá, abro el switch de encendido, mira. Listo, aquí dice, acciona la llave, encienda luces. Voy a encender acá luces.
Vamos a prender acá luces, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Comienza la batería a suministrar energía, ¿cierto? Aquí dice, ¿la batería suministra energía para el alumbrado? Sí, claro. Aquí dice, ¿el alternador suministra energía para el alumbrado? No, porque el alternador no está girando, ¿cierto? Aquí le vamos a comprobar y avanzamos. Aquí dice, ¿qué sucede cuando el motor se enciende? El alumbrado con el motor en marcha. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces aquí vamos a poner el motor en marcha. ¿Listo? O sea, el motor en marcha. A ver, encendió. Y vamos a prender luces. Prendamos acá luces. Entonces, ¿qué pasa acá? Mira, con el vehículo encendido, ¿qué está pasando acá? Quien está supliendo energía al sistema de alumbrado es el alternador. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía acá? ¿La batería suministra energía para el alumbrado? No lo está suministrando la batería. ¿El alternador suministra energía para el alumbrado? Sí lo está haciendo. Y el alternador suministra energía para la batería, sí lo hace. O sea que el alternador trabaja mucho más con el vehículo funcionando, motor girando. ¿Listo? Ahora, aquí vemos el tema, cuando yo prendo el soplador, este que está acá, el soplador lo haríamos desde acá. A ver, ¿listo? Aquí comienza a funcionar el blower. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí dice, ¿el flujo total de la energía del alternador disminuye? A ver, apaguémosla acá. Apaguemos acá si apagamos acá un poquitico, ¿qué va a pasar acá? Sí se reduce el flujo de energía, porque comienza a tener otro consumidor, entonces sí se puede reducir. Cuando los consumidores están conectados, consumidor sería luces, obviamente el blogger. La energía del alternador hacia la batería disminuye, sí disminuye acá la energía que se está dividiendo. Y el flujo de energía del alternador hacia los consumidores puede disminuir. Bien, hay que revisar, vamos a darle aquí comprobar. Revisamos acá. Básicamente se va dividiendo el consumo de energía. Ahora, aquí la pregunta es, cuando el vehículo está funcionando, ¿quién suministra energía a los elementos eléctricos? El motor de arranque no, porque el motor solamente es para que el motor gire en un momento. La batería no, porque estaría recibiendo carga. En ese caso sería la responsabilidad del alternador. Listo, vamos a darle a comprobar. Aquí avanzamos. Y aquí dice quién hace la reserva de la energía. Entonces, si ustedes de pronto miran eh, una batería de 12 voltios de un vehículo convencional tiene lo que se llama la RC. La RC es la capacidad de reserva. Entonces dice que las baterías deben estar en capacidad de entregar durante determinado tiempo, máximo hora y media, una determinada cantidad de energía para que el vehículo pueda funcionar sin que el alternador esté cargando. Básicamente son 25 amperios que puede entregar. Aquí la pregunta es, ¿para qué sirve la reserva de energía? Aquí dice, ¿sirve para suministrar energía al motor de arranque al arrancar el motor? Aquí sería, ¿sirve para suministrar energía a los consumidores cuando el motor no está en marcha? Claro, obviamente esa reserva, ¿dónde está? Está en la batería. Cuando yo tengo el carro apagado, puedo encender luces, puedo obviamente encender el blower, puedo encender todos los elementos como tal de funcionamiento. Vamos a ver qué pasa acá. También podría servir. Vamos a ver aquí, comprobar. Correcto, ambas dos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué se puede decir cuando del sistema de carga de un vehículo? Pues se puede decir que el alternador suministra energía cuando el motor no está en marcha. No, porque si el alternador no está girando, no va a cargar el vehículo. La batería se suministra energía cuando el motor no está en marcha, sí es cierto. La batería es la reserva que tenemos. La energía almacenada por el generador se distribuye entre los consumidores y la batería. Sí, claro, cuando está funcionando el alternador se distribuye. Entre más cargas, digamos, se divide más. Y el dínamo suministra energía durante el arranque. No, esto no suministra energía durante el arranque. Le vamos a comprobar y obviamente aquí tendríamos OK. ¿Listo? Vamos hacia atrás. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que analizar respecto a este? Vamos para acá. Volvemos para acá un momentico. Vamos a ver obviamente lo que sería el estator. Tenemos que ver acá. Aquí se clica en el alternador para ver el estator. ¿Listo? Entonces aquí está el alternador. Mira, aquí está obviamente mi alternador desarmado. Esto que ustedes ven se llama corona o estator. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, como el que tiene el alternador, tiene 4 puntas. Entonces tiene 3 que son común, ¿cierto? Y 3 que son otras terminaciones. O sea, aquí teníamos 1, 2, 3 bobinas, ¿cierto? 1, 2, 3 bobinas.
Para los que tenemos, bueno, para los que tienen más experiencia en el tema de motores, ¿a qué se les parece esta bobina? ¿A qué se les parece ese estator? ¿Dónde hemos visto algo parecido? Está por acá, a ver, tan, tan, tan. A ver, no sean tan tímidos, por favor. Resulta que si ustedes pueden a mirar un motor eléctrico, un motor trifásico, un vehículo híbrido, un motor de un compresor, vamos a encontrar que hay un bobinado que tiene tres bobinas, ¿cierto? Pero en ese caso, en el alternador, de aquí, cuando obviamente tengo un campo magnético interno que está girando, de aquí se genera una corriente que iría hacia la batería. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de un motor eléctrico, lo que yo tengo es que estas bobinas se energizan, ¿cierto? Y se convertirán en un imán. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es, aquí es donde obviamente va a conectar la controladora y se encarga de ciclar, ¿cierto? ¿Qué bobina, ¿cierto? Recibe energía para que se convierta en un imán y como mi rotor, que está en la parte interna del alternador, también se convierte en un imán, esto generaría, obviamente, el giro por repulsión magnética. ¿Hasta ahí soy claro? Vamos aquí a avanzar. Un segundo, aquí volvemos acá. Miramos para acá. Vamos a ver aquí nuevamente clicar en el alternador. Quiero que lo hagamos al despiece. Entonces, aquí como tal tenemos lo que será la corona o el estator. Estator, ¿listo? ¿Qué pruebas tenemos que hacer? Pues que este devanado de bobinas no tenga continuidad directa con la carcasa. Cuando eso tiene continuidad directa con la carcasa, eso tiene internamente un aislamiento. Entonces, decimos que está la corona en corto y de esa forma no funcionaría ni como alternador ni como un motor. Primera prueba es medir continuidad, que de aquí a acá no tengamos continuidad como tal. La otra prueba es medir continuidad entre las bobinas, entre el punto común y las bobinas, y entre las bobinas vamos a medir continuidad y tiene que obviamente ser similar en todas. ¿Alguna pregunta adicional? Vamos para acá. Aquí tenemos obviamente los elementos. ¿Cuál es la función del núcleo del estator? Entonces, ¿qué dice acá? El núcleo del estator contiene ranuras en las que insertan las bobinas. Estos son núcleos, ¿cierto? Cada una de estas bobinas, tres bobinas, comprende un nuevo grupo de bobinas montadas en serie. Se van de la mano. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería, cierto? ¿Cuál sería la función de este estator? Que se genera obviamente el voltaje. Aquí obviamente lo que hace es que genera voltaje. En el caso de un alternador, ¿listo? Vamos por aquí, vamos por acá, ¿listo? Vamos a decir que vamos a mirar el núcleo para examinarlo de cerca. Nos cuenta, obviamente aquí tiene como tal unas divisiones, ¿cierto? Unas placas apiladas para, obviamente, que tienen un material aislante. Avanzamos acá. Aquí, ¿cuál sería? Dice, ¿cuál es la función de la bobina del estator? Estas son las bobinas del estator, ¿cierto? Te recuerde que esto lo que hace es generar voltaje, ¿cierto? Que se induce por un campo magnético. Avanzamos acá. Aquí se clica en una bobina del estator para simular de cerca. Vamos a clicar aquí una bobina, a ver, vamos a ver por aquí. Listo, vamos a internet. Todo esto es cobre, pero tiene obviamente un aislamiento. Se llama renania. Es como si fuera una laca que las aísla. ¿Listo? Para que no se vayan en corto internamente. Aquí dice que debo obviamente señalar la conexión. Sería esta conexión de la de acá, el punto común, bobina del estator y el núcleo del estator, ¿cierto? La carcasa, soporte. ¿Listo? Para obviamente poderlo tener ahí. Ahora, ¿qué vemos acá? Aquí estamos viendo diferentes arreglos. O sea, aquí podemos tener un arreglo que sería en triángulo, ¿cierto? Que podemos encontrar que digamos, un alternador que tenga tres fases, aquí serían tres bobinas, se asemeja mucho más a un motor eléctrico. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Si encontramos un arrollamiento en triángulo, vamos a ver que cada terminal tiene de a dos patitas, de a dos cables. ¿Listo? Si aquí avanzamos, si yo tengo un arreglo, ¿cierto? Que estaría aquí en Y, entonces tendría cuatro puntas. Un punto común, ¿cierto? Que en ese caso sería tierra. Y aquí tendríamos una etapa por cada bobina. Claro, hasta ahí. Aquí obviamente sería un circuito que se llamaría estrella. ¿Listo? Y el de atrás se llamaría
básicamente triángulo. Claro, para acá. Volvemos aquí un momentico. Vamos a mirar acá. De aquí básicamente lo que me está mostrando es dos formas de que puedo encontrar. Ustedes pueden usar para el proyecto sería una de cuatro puntas, de cuatro patitas, donde esta que está acá común la vamos como negativo y esta la vamos a conectar a la controladora para que vaya ciclando el accionamiento. Ya vamos a ver por qué. Aquí avanzamos nuevamente. Aquí decimos que los extremos de las bobinas VW, o sea, V y W, aquí sería U, B y W, ¿cierto? Y pues obviamente aquí tenemos un punto común que tenemos obviamente las bobinas. Vamos aquí a avanzar. Vamos en 4. Vamos a decir que aquí clica la misma conexión de desator que representa la esquemática. A ver, vamos por aquí. Bueno, un segundo, vamos por acá. Representados en el gráfico. ¿Qué puntos tenemos aquí en el gráfico? Ah, bueno, o sea, ese es el punto común, mira. Ese punto es el punto común que está acá. Avanzamos acá. ¿Listo? Ahora aquí, ¿qué estamos preguntando acá? ¿Qué conexión de desator se usa más? O sea, ¿cuáles que ustedes pueden ver? Pues si ustedes ven un alternador con tres patitas, es un sistema conectado en triángulo, ¿cierto? O ustedes pueden encontrar uno en estrella. ¿Listo? Aquí obviamente nos habla, dice que el circuito más común es el de estrella, ¿cierto? Porque puede alcanzar un voltaje más rápido, el de estrella, mire. Básicamente es que obviamente nos podría funcionar mucho mejor. Entonces podemos trabajar con un alternador que tenga cuatro conjuntos de patitas, ¿cierto? Un punto común o circuito común y tres bobinas. Avanzamos acá, obviamente en estrella, aquí obviamente nos analiza que es el que más se trabaja. ¿Listo? ¿Por qué se usa el de estrella? Porque dice que alcanza, pues obviamente una continuidad de voltaje más rápido, que es lo que obviamente buscamos en carga, que sea más eficiente el alternador. Ahora aquí dice, clica en los siguientes tipos de conexión de estator. Conexión en estrella, pues sería un punto común y tres bobinas, sería este. Otra conexión triángulo, que serían tres patitas nomás, cada una por parejas. Avanzamos acá. Aquí obviamente nos dice qué pruebas tenemos que hacer. Y esto es para que ustedes obviamente lo puedan hacer con un multímetro. Pues obviamente aquí, ¿qué dice acá? Cuando hay una avería, el estator, esto se llama estator, deja de funcionar correctamente si una de las bobinas del estator, una de estas bobinitas, hace contacto con el núcleo, hace contacto con esta parte, con el soporte, ¿cierto? O sea, se llama un cortocircuito a masa. O si una de las bobinas se rompen, o sea, estas bobinas tienen que tener continuidad. Si se llega a romper, pues obviamente no se puede cumplir el ciclo de funcionamiento magnético. Entonces, aquí obviamente se puede medir con un multímetro. Básicamente dice que la resistencia debe ser muy pequeña, o sea, no debe ser cero, pues tampoco debe ser tan alta, o sea, aquí dice 0,5 ohmios. ¿Listo? Y obviamente vamos a verificar esto. Aquí dice, el todo funciona correctamente. Mira la resistencia de una bobina. Entonces vamos a medir la resistencia de una bobina. Voy para acá. Entonces, obviamente, ¿cuál es el punto común? ¿Dónde está el punto común acá? Esta prueba ustedes la van a hacer para verificar el alternador. Pues ese sería el punto común. Yo colocaría mi cable por acá. ¿Listo? Vamos a ver por aquí. ¿Listo? Enciendo obviamente mi multímetro. Vamos a moverlo para acá. Pero a mí me gusta hacer una prueba de continuidad. A ver qué pasa acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay continuidad o no hay continuidad? Mira. Si hay continuidad o no hay continuidad. Por ese motivo es importante que tengamos un multímetro digital que tenga funciones básicas. ¿Listo? Entonces, cuando el cable está bueno, ¿cierto? Aquí estoy pues, haciendo punto de contacto en la misma parte. ¿Cierto? Ahora, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir cada una de las bobinas. Aquí iría una de esta. Entonces, una del punto con una U. Vamos para acá. Ahí está en continuidad. Está buena. Luego iríamos con la B. Está buena. Y luego iríamos con W. Está buena. ¿Listo? Ahora yo qué voy a hacer, voy a medir con carcasa, no me da nada porque no hay continuidad, o sea que este rotor estaría bueno. ¿Listo? ¿Qué le preguntan acá? Dice, mira la resistencia de una bobina. ¿Cuánto es la resistencia de una bobina? Mira, es 0,0, mira, 0,01, 0,0, sí, muy pequeña, aproximadamente 0,5, ¿cierto? Mira, si aquí se aproxima a 0,05, mira. Ok, sería hasta acá. A ver, ¿qué dice acá? A ver, mira la resistencia de una bobina.
Vamos a poner aquí un segundito. Aquí me dice, mida la resistencia de una bobina. Entonces aquí vamos a medir la resistencia. Aquí está midiendo continuidad. Voy a ponerlo acá en resistencia. A hacer la prueba. Vamos a ver cuánto mide acá. 0, 0.1. Dice que aproximadamente 0.5. Vamos a darle aquí comprobar. Verificamos. ¿Por qué pasó? Porque yo estaba midiendo continuidad. No estaba midiendo resistencia, ¿cierto? Entonces, obviamente comprometo como tal la unidad de medida. Avanzo. ¿Qué dice acá? Mida la resistencia de una bobina, o sea, de una resistencia de una bobina, vamos a dejarla acá, y el núcleo del estator, esa será la carcasa. Entonces, vamos a quitar acá el multímetro del lado de acá, vamos a medirlo aquí, un segundo aquí ampliamos esto acá, vamos a hacer aquí la medición, a ver dónde está mi cable, que se por aquí, entonces vamos a ponerlo acá, en un segundo por favor, ampliamos acá, me deje ver acá, vamos a medir, creo que todo medimos continuidad, debemos medir continuidad con el cable, que sea casi cero, ¿cierto? Vamos a ver por acá. Vamos a ponerlo aquí. Pongo aquí modo continuidad. A ver, vamos por aquí abajo. A ver, multímetro. Baja, baja, baja. ¿Qué pasó acá? Dejémoslo aquí. Pongámoslo por acá entonces. Vamos a ponerlo a trabajar acá. Ahora el multímetro se pasó a voltios. Se dañó el dial, el multímetro. Démosle para atrás. Démosle hacia adelante. Listo. Vamos a obviamente hacer nuevamente las pruebas. Aquí sí que mira la resistencia, entonces nuevamente prendo acá resistencia. A ver qué pasó con esto aquí, que no me deja hacerlo. Acá sacamos los cables acá, tenemos un punto común en una bobina ahí. A ver, qué pasa con esto acá. Pongámoslo acá, pongámosle una bobina. Esta prueba ustedes la tienen que hacer con su multímetro, porque si no, ¿cómo vas a ver si el alternador les va a servir? Es para que lo tengan en cuenta. No me está dejando tomar resistencia, siendo que es un multímetro. Se va corto el multímetro. A ver qué pasa acá. Démosle aquí a avanzar un momentico. A ver si aquí me deja tomar continuidad. Dame un segundo. Cerramos acá. Sale nuevamente ingreso a esta parte, iniciar el módulo, que me está dando mover el multímetro digital. Que avanzamos. Avanzamos acá. Avanzamos acá. Avanzamos aquí. Vemos los tipos de estrella o en triángulo. Y estamos trabajando acá esta prueba acá. Entonces me dice que miramos las conexiones entre las bobinas. Vamos a mover acá la resistencia. Entonces me dice que mira las conexiones entre la bobina y el punto la bobina y el punto de conexión B. Entonces bobina, punto de conexión B. A ver, vamos para acá. Listo. A ver. Punto de conexión B. A ver qué pasa con esto. Voy a clicar acá. Vamos con este acá. Ahí me está dando un valor de resistencia. Vamos a verlo. Aquí me dice que si la bobina tiene discontinuidad, mira, si ustedes se dan cuenta, esta bobina con el punto común con este tiene un valor casi cero, ¿cierto? Este con este tiene un valor casi cero. ¿Se dan cuenta? Pero este con este tiene un valor infinito. Es decir, que esta corona está dañada. Esta bobina estaría abierta. Este terreno no me serviría. ¿Listo? Aquí la pregunta es, ¿qué bobina tiene discontinuidad? Obviamente con la etapa B. ¿Listo? Vamos por acá. Le damos comprobar. Avanzamos. Ahora, dice acá, el estator no funcionará correctamente. Claro que no. Y se mide la resistencia de una bobina y el núcleo del estator. Entonces, vamos a medir la resistencia de aquí del punto común al estator. Mira. Aquí sería el estator, conexión. La idea es que obviamente sea infinita. Por acá. Listo. La resistencia dice que debe ser supuestamente muy pequeña.
Comprobar. Listo. Aquí avanzamos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos con la controladora? En el caso de la controladora, este punto de acá lo dejamos en negativo, ¿cierto? Y aquí vamos a conectar, ¿cierto? Los cables de la controladora, que obviamente se va a diseñar, o la controladora de la moto, para que vaya turnando las bobinas y aquí se genere internamente un campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que se genere ese campo magnético se genere? Pues simplemente que este imán, que es el rotor, que está en la parte central, obviamente gire a velocidad. ¿Qué va a depender la velocidad que gire ese rotor? De qué tanto yo cicle o qué frecuencia yo le dé a la activación de esas tres bobinas. Ese es el principio de funcionamiento que tenemos con ese alternador motor para que obviamente nos funcione. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Volvemos por acá. Vamos a volver para acá. Miramos lo que sería el rotor, que es otra parte del alternador. A ver, revisamos el rotor. Y zapamos obviamente el alternador. ¿Y cuál sería la función del rotor? Proporcionar un campo magnético para que se pueda generar voltaje. Comprobar. Avanzamos. Vamos a ver el rotor. Mira, aquí zapamos el alternador. Mira, quitamos la bobina. Y este es el rotor. Listo, rotor. Entonces, ¿qué tiene él? Él tiene una que se llama masas molares. Tiene internamente un bobinado. Y tiene algo que se llama el colector, que es donde van montadas las famosas carbones o las escobillas. ¿Listo? Obviamente está montado sobre dos rodamientos. Y eso que ustedes ven acá es esas son para que él se pueda refrigerar. Obviamente por el giro entra aire y refrigera este rotor. ¿Listo? Vamos aquí a avanzar. Vamos a ver componentes del rotor. Mira, aquí se desarma el rotor como tal. Entonces aquí tenemos los anillitos, rodamiento, obviamente un fan, ¿cierto? Y aquí hay unos polos, ¿cierto? Masas molares, aquí tenemos internamente como tal la bobina. Entonces, ¿qué tiene que tener esta bobina? Continuidad y tampoco tiene que estar ni abierta y tampoco puede estar en continuidad con el eje, igual que hicimos en la carcasa como tal. Avanzamos para acá y aquí se para qué sirve obviamente el núcleo del rotor. Eso lo que hace es que amplifica el campo magnético, mira. Convierte en un imán, ¿cierto? Cuando ese imán gira, genera corriente obviamente en la corona o en el estator. Listo, ¿cuál es la función de los anillos colectores? Esto que ustedes ven acá es lo que le pone eso positivo y negativo para que se convierta en un imán. Y esto viene el regulador de voltaje. Pero aquí no vamos a usar regulador de voltaje en el alternador. Aquí avanzamos, vamos por este lado. Aquí dice, ¿qué componentes del alternador? Ahí también el eje del rotor. Aquí tenemos obviamente un ventilador. Este ventilador, si lo que ustedes ven acá, que obviamente se ayuda a que refrigere. Listo, avanzamos acá. Y dice, ¿cuál es la función del inductor? ¿Cuál es la función del inductor? Aquí sería, obviamente, pues, generar obviamente voltaje, activar el rotor. Este inductor sería el regulador de voltaje, que nos permite obviamente que pueda funcionar. Aquí me dice que muestra la espalda, aquí dice cojinetes, entonces cojinetes sería este de acá, los rodamientos. Ventilador de refrigeración sería este de acá y también este de acá. Eje del rotor sería este eje del rotor. Polos intercalados serían estos que están acá, masas molares también se llaman. Y inductor y núcleo sería este de acá, mira. Listo, eso serían obviamente, un segundo, inductor. No, aquí la estamos embarrando, aquí la cometimos. Vamos por acá. Listo. Y me falta anillo de fricción. Me faltaría inductor acá. Listo. El núcleo, la bobina que trae ahí. Aquí avanzamos como tal. Y ahora vamos a ver aquí. Si aquí clica en el otro para ver cómo están unidos los anillos. Vamos a ver cómo está funcionando acá. Mira. Esto que ustedes ven acá, ¿cierto? Es como si fueran, son dos anillos en cobre, que son obviamente las puntas de las bobinas. Entonces, como esa bobina es un cable, pues se puede medir una resistencia que no va a ser completamente cero y tampoco va a ser muy alta. ¿Listo? Y por ende, si es una bobina como tal aislada, no tiene que tener continuidad con o sea, obviamente con la parte metálica de ese rotor. Aquí avanzamos. Vamos a ver, obviamente, qué pasa ahí con la corriente inducida. Mira. ¿Sí se dan cuenta? Mira.
Entonces el rotor, cuando yo obviamente lo alimento, ¿cierto? De positivo y negativo, ¿qué hace? Que se genera un campo magnético, o sea, convierte en un imán. Entonces cuando este imán gira allá dentro de la carcasa, genera corriente. Lo que nosotros vamos a hacer con este proyecto es que este imán lo vamos a poner a girar por la activación de las bobinas que se convertirán en tres imanes. Entonces, por efecto de repulsión magnética, giraría obviamente ese rotor. Entonces, tenemos que tener una batería, ¿cierto? Un sistema de 24 voltios, 48 voltios que cicle las bobinas del rotor, del estator, pero aquí también tenemos que tener una alimentación para que se genere un campo magnético y obviamente pues se pueda permitir el giro. El tema es qué voltaje le va a aplicar acá a esto. Y ahí es donde está obviamente parte del secreto para que eso pueda funcionar. Ahora aquí vamos a ver, aquí me dice que muestran los anillos de fricción y escobillas de... Eso que ustedes ven acá es el regulador de voltaje de este sistema. O sea, lo que se encarga de poner el positivo y negativo para controlar el sistema de carga. Aquí obviamente me dice que conecta la corriente inducida, vamos a ver acá, a conectar acá la corriente, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, las masas molares, las carcasas están aquí, obviamente amplifican, ¿cierto? Multiplica mucho más el centro de río, obviamente como tal, el funcionamiento del campo magnético, ¿listo? Y ahora aquí estamos viendo el alternador. Ese es el gran alternador. Entonces, cuando este campo magnético se convierte en un imán, mira, ¿listo? ¿Qué está haciendo? Si se dan cuenta, el campo magnético entra en el área, no tiene un contacto directo, entra en el área donde están las bobinas. Y esto hace que obviamente se imprime un movimiento de electrones, una corriente, que obviamente generaría el sistema de carga. ¿De qué depende? Hay que tener en cuenta que este rotor, a diferencia de motor de arranque, no es un imán permanente. Ahora, muy seguramente luego se inventará un motor un alternador con imán permanente. Entonces, ¿de qué depende el campo magnético? De la intensidad de voltaje que le demos aquí, positivo y negativo. ¿Quién coloca eso? El regulador de voltaje del sistema. Avanzamos acá. Aquí dice que, ¿qué pasa cuando se conecta la corriente inducida? Mira, ¿qué pasa acá? Las escobillas del carbón anillo se conectó a esta corriente al inductor, claro. Si aquí llega positivo y negativo, eso se convierte en un imán, es cierto. Los polos intercalados se convierten en polo norte, sí, podría ser. ¿Se crea un campo magnético? Sí, es cierto, se crea un campo magnético como tal. Listo, vamos a darle comprobar. Y aquí tenemos obviamente la confirmación. Ahora dice acá, vamos a darle aquí, arrancar y vamos aquí a darle mover acá esto. Ya cuando yo muevo aquí la velocidad, ¿cierto? Vamos a darlo aquí y vamos a ponerlo a funcionar sin que cargue, mire. Si esto no tiene alimentación, vea, si esto no tiene positivo y negativo en el alternador, no va a tener campo magnético, ¿cierto? Si aquí eso está energizado, tiene positivo y negativo, pues obviamente va a tener campo magnético, ¿listo? Aquí la pregunta es, ¿cuántos pares de motor, ¿cierto? ¿Cuántos pares de polos tiene el rotor? O sea, estos pares, ¿cuántos serían? O sea, vamos a analizar acá esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 6. O sea, 6 pares sería positivo y negativo. Aquí arrancamos en cero, de 1, ¿listo? Entonces aquí tiene 6. Sale para acá, comprobar, ¿listo? Avanzamos acá. Y pues obviamente aquí finalizamos como tal la sesión de este punto de acá. Voy a dejar aquí de compartir. Un segundo acá. Dejo de compartir. Veo aquí algo en el chat. Aquí no hay nada raro, ¿listo? Entonces, a ver. Claro, Saúl, en el caso del alternador, aparte del flujo le toca hacer un campo magnético, sí, en la bobina de cobre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima clase del miércoles, voy a hacer en vivo y voy a tener desarmado un alternador desarmado para que lo podamos ver con una buena luz. Y vamos a tener una moto de arranque también para poderlo ver, ¿listo? Y de pronto lo pongo a funcionar el arranque y miramos el alternador para que entendamos la diferencia. Ahora, aquí Dylan me dice, Daniel Carrillo, sí, ¿a qué escala se debe poner la múltiplo para medir continuidad? Donde tiene donde tiene indicador como de onditas, que es como la parte más baja, abajo de 200. Esa prueba también la vamos a hacer obviamente el próximo miércoles, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es la secuencia de giro? Básicamente VW es como tú vas a conectar, o sea, digamos que cada
cada bobina, cada tapa de bobina está como conectada a 120 grados. O sea, tiene que estar 160 grados dividido en 3. Entonces tú vas a tener V y W, que te daría el sentido de giro. Pero W obviamente lo podemos ver en la conexión. ¿Listo? Y aquí dice, entonces vamos a componer relés de 24 con activación de 5. No. Vamos a trabajar las bobinas de 24 y hay que ver qué voltaje le vamos a aplicar al rotor para que obviamente sea eficiente el giro. ¿Listo? Que también hay que revisar eso. ¿Ven? Entonces, para confirmar, obviamente, la pregunta de Saúl, la próxima semana tengo un alternador desarmado para que lo podamos ver. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Les recomiendo, dedíquense en unos 15 minuticos a ver un tema de alternadores. Saúl, vamos a ver aquí, reactivar audio. A ver, que tiene la manito levantada, me parece. No, nomás estaba confirmando, Michelle, Ok, solamente. listo. Gracias. Entonces, el próximo miércoles les muestro ya el alternador físicamente. Hacemos las preguntas con el multímetro para que obviamente también, pues decía conseguir el multímetro. No tiene que ser un multímetro de marca básico. O sea, la idea es tener elementos de marca, pero hagámoslo como uno básico. ¿Listo? Para entenderlo y obviamente pues nos preparamos para un equipo un poco más robusto. Y de esta forma, cuando veamos eso, vamos a poder entender el tema del proyecto del alternador motor, pues obviamente cómo puede funcionar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Isaac, listo. Muchachos, pues no siendo más, los dejo ir a descansar. Les agradezco mucho por su atención el día de hoy. Espero les haya gustado la clase. Eh, por favor, descansen. Nos vemos el próximo miércoles. Lean, por favor, sobre el alternador. ¿Listo? Por eso me traen preguntitas. ¿Listo? Hasta luego, muchachos. Que estén muy bien. Los dejo por acá. Con mucho gusto. Que descansen.